Acaba de ganar las elecciones José Manuel Restrepo. Es un placer saludarlo en esta que fue tanto tiempo su casa, pero sobre todo el poder felicitarlo y en medio de tantas dificultades del país que reciben, pues desearle muchos éxitos, vicepresidente. Ojalá que le vaya muy bien. Muchas gracias, Julio. Un saludo a usted, a toda su distinguida mesa de trabajo, a todos los oyentes de 6 AM de Caracol Radio. Grato estar con ustedes esta mañana. El presidente de la Espriella dijo que además de todo lo que significó el desgaste de una campaña, que se divirtió mucho. ¿Usted también? Me divertí muchísimo. Yo le decía incluso en campaña que no había pasado tan rico durante 3 meses y medio. El contacto con la gente, la posibilidad de la interacción con ellos, las emociones que se sienten en una tarima también pública, la posibilidad de estar permanentemente estudiando los temas de país. Para mí eso me parece absolutamente fascinante. El baile no lo hacía tan bien. No, salió bien, no le pare bola. Estos cachacos que le tienen envidia. Vicepresidente, la personalidad del presidente de la Espriella, pues personalidad costeña, es decir, a él le gusta eso, es espontáneo, se enfrenta, come casi de todo menos ajiaco y changua, ya lo sabemos, y baila y se sube en el escenario y grita, pero usted es un profesor, usted es muy distinto en su personalidad. ¿Se fue acoplando o es que había ese Restrepo dentro de usted que ni siquiera usted conocía? ¿Sabe qué, Julio? Yo creo que nosotros dos representamos lo que es Colombia. Colombia es un país donde hay unidad en medio de la diversidad. Hoy el de Bucaramanga es muy distinto al antioqueño es muy distinto al pastuso, el pastuso es muy distinto al costeño y el costeño del bogotano, pero todos somos Colombia. Tenemos que tener la capacidad de lograr unidad en medio de la diferencia. Y yo, a pesar de ser seguramente distinto en la manera de ser o de actuar, al final creo que hicimos una fórmula complementaria en donde aportábamos experiencias de distintos lados, aportábamos visiones también de distintos lados, expresiones distintas, y en el fondo esa complementariedad y coherencia complementaria fue lo que hizo que esta fórmula fuera atractiva. Vicepresidente, después de la primera vuelta o durante alguna etapa final de la carrera, usted llegó a su casa, puso la cabeza en la almohada y dijo, esta vaina como que se perdió. Yo la verdad nunca creí que se iba a perder. Yo la verdad siempre sentí que había una victoria. Tal vez al principio no alcanzaba a verlo. Cuando yo acepto la vicepresidencia no alcanzaba a ver que íbamos a lograrlo. Sin embargo, el que siempre estuvo absolutamente determinado y decidido a que sí iba a ser y se iba a lograr era Abelardo de la Espriella. Él es un hombre decidido, determinado. Y con el paso del tiempo fui viendo el crecimiento de una campaña, porque creo que el único candidato que generaba emociones en el pueblo colombiano era Abelardo de la Espriella. Y lo otro es porque empezaba a ver lo que sucedía en las tarimas. Es decir, cuando yo me encontré en Envigado con una multitud de esa dimensión, por poner un ejemplo, en Tuluá, cuando me encontraba en el Cerrito, en Valle, cuando me encontré en Buga, yo dije, wow, esto es absoluta y totalmente impresionante. Lo que él logró fue expresar el sentir del pueblo colombiano. Señor vicepresidente, usted fue ministro de Hacienda, pero usted tiene en su ADN es la marca de un profesor. Su vida ha sido muy académica, ha sido usted decano del Rosario, ha sido profesor del CESA, todos sus amigos son colegas universitarios. ¿Por qué aceptó esto? Es una buena pregunta, Julio. Yo siempre he sido un profesor y sigo siéndolo de todas maneras. Usted me ve muy nerd, yo tengo todos los textos, todo lo que voy estudiando lo voy escribiendo. Y mucha gente me reconoció eso en campaña. De hecho, me hicieron varias canciones del viceprofesor. Y en el fondo la gente hoy cuando me saluda me dice el viceprofesor, porque la gente en el fondo quiere a sus profesores. Pero ¿por qué me meto en esto? Me meto en esto, Julio, porque yo empiezo a ver que hay una preocupación sobre el futuro de la democracia en Colombia. Y yo dije, cuando uno ha recibido tanto en la vida, tiene que dar el triple. Y yo había recibido mucho del país. Bien pudiera no haberlo hecho, pero me hubiera arrepentido toda la vida si después de esa realidad y en donde se hubiese podido perder la democracia, yo no hubiera tomado la decisión en ese momento de la historia del país. La tomé por servicio por Colombia, exclusivamente. Y esa fue la razón
que discutimos con mi señora y con mis hijos, porque lo discutimos en familia, porque yo tuve que sacrificar casi 5 juntas directivas, un cargo atractivo, y lo hice de verdad por genuino servicio a Colombia. Y Billetal, Billo Frometa también se le va a disminuir, Sí. porque esas juntas y el trabajo de un profesional como usted es merecido y muy bien recompensado. Mire, la noticia del día hoy aquí es desobediencia civil, que es lo que ha planteado el candidato senador electo Iván Cepeda, que tuvo una votación monumental, espectacular, y él ya habíamos entendido que había reconocido el escrutinio, que había reconocido la presidencia de Abelardo de la Espriella, y ahora surge con este cambio repentino ayer de esa desobediencia civil, por varias razones, comenzando por el argumento del pasaporte del presidente de la Espriella, que ya ha sido explicado por amigos y enemigos en todos los escenarios posibles de la manera como se supera ese hecho en caso de que se necesitara superar. Pero yo lo que le quiero preguntar es, porque Alberto Casas esta mañana decía aquí, óigame, eso de la desobediencia civil y el no reconocimiento del adversario en Colombia ha costado muertos, ¿no? Eso ha sido un problemita del inicio por allá en los 40, Laureano Gómez, Alberto Lleras, eso generó la violencia política entre liberales y conservadores, ojalá que aquí no pase, pero ¿usted ha entendido por qué el cambio de opinión del senador Cepeda de retroceder en algo que ya había reconocido? Lo primero, Julio, yo tengo que ser absolutamente claro y enfático. A mí me parece absolutamente gravísimo que un personaje que, entre otras, además ha sido electo senador de la República, porque es un senador electo, que entre otras además se supone que es un demócrata, que ya había reconocido las elecciones, salga con esto. Esto no había sucedido en la historia reciente de Colombia. Esto es un atentado contra la democracia. Claro, alguien podría decir es simplemente un berrinche antidemocrático o es una pataleta de ahogado para tener alguna forma de vigencia política, pero me parece gravísimo que pongan entredicho la democracia con ese tipo de afirmaciones. De ninguna manera podemos los colombianos aceptar ese tipo de expresiones porque van en total contravía de lo que nos ha caracterizado por ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Aquí un presidente elegido en democracia, reconocido por la institución que reconoce ese proceso electoral, incluso supuestamente reconocido por él, para que venga ahora con esta bajeza, con una discusión bizantina y absurda que ya fue absolutamente resuelta desde el Consejo Nacional Electoral a desconocer un proceso electoral. Claro, pero vicepresidente, ¿qué tanto les preocupa a ustedes este debate en el que se mete al país, por ejemplo, en el tema de la nacionalidad? Ustedes lo han conversado, el presidente electo está analizando la posibilidad de renunciar a esa ciudadanía para parar aquí toda la controversia o ¿hasta dónde van a llevar esta discusión? Esa es una discusión del resorte del presidente de la República, pero si yo fuera el presidente de la República no haría absolutamente nada de eso. Yo creo que si a mí ya el Consejo Nacional Electoral se me pronunció favorablemente, y entiendo que hoy un tribunal superior del país también se pronunció en la misma dirección, y además todos los análisis constitucionales rigurosos que se hacen sobre el tema demuestran que él perfectamente puede ser presidente de la República. Entonces me parece que en este momento caer en esa discusión, en ese sofisma de distracción, pues lo único que genera en el fondo de verdad es una afectación a la democracia en Colombia. No podemos seguir poniendo en entredicho la democracia, las demoras en los reconocimientos de los procesos electorales, la descalificación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el no reconocimiento de los candidatos elegidos no debería ser una práctica ni respetada ni deseada en este país. Señor vicepresidente, quisiera preguntarle sobre el tema económico. Pues los expertos, los técnicos, los ratones de biblioteca que están allá metidos analizando el tema, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dicen que este gobierno entrante va a tener que hacer pues unos recortes y unas maniobras durísimas para cuadrar la caja, porque la olla no solo está raspada, sino que no existe la olla, como dijo usted en algún momento. La pregunta es para el ciudadano de a pie que nos está escuchando a esta hora. ¿Eso significa, en plata blanca, que ustedes van a poner más impuestos? ¿Que esos primeros decretos que se han anunciado van enfocados a recortar qué del presupuesto, a quitar subsidios? ¿Qué? Por favor, explíquenos eso. Juan Pablo, lo que eso significa es que se necesitan, yo digo que 2 o 3
decisiones. Una primera de ellas es un programa evidente de ajuste fiscal, donde tenemos que hacer una evaluación de eficiencia de gasto de inversión pública en aquellos gastos en donde la nación pudiese eliminar algunos de esos gastos públicos. Yo creo que existe mucha grasa dentro del presupuesto nacional que tiene que ser revisada. Creo que hay que avanzar muy rápidamente en la ley de competencias del Sistema General de Participación, porque eso obliga a entregar competencias a los entes territoriales, pero también obligaría simultáneamente a disminuir el tamaño del Estado central para garantizar el equilibrio fiscal, y esa puede ser una oportunidad para lograr dos pájaros de un tiro: la disminución del gasto central y simultáneamente el fortalecimiento de la descentralización territorial. Supone también una lucha mucho más activa contra la evasión, el contrabando, que vale poco más de 150 billones de pesos, contra la corrupción, que vale cerca de 100 billones de pesos, revisar todo el tema de gasto tributario, que vale casi 100 billones de pesos, y tenemos que tener una estrategia muy agresiva, rápida, de crecimiento económico. Primero, prendiendo los motores que este gobierno apagó, porque apagó la vivienda, apagó la infraestructura, apagó la minería, apagó hidrocarburos, y prender otros motores de crecimiento que el país pudiese tener para generar nuevas fuentes de ingresos. Mire lo que sucedió solamente con la elección en primera y segunda vuelta de Abelardo de la Espriella. De inmediato bajaron los costos o la prima de riesgo y el costo de intereses de deuda pública. Solo ese ahorro en el año hubiese significado poco más de 18 billones de pesos, casi lo equivalente a una reforma tributaria. Entonces, la confianza sí genera réditos, pero hay que generar esa confianza. Espinosa, se me olvidó aclarar algo del viceprofe. Señor. Es que al rector del Rosario lo eligen los colegiales, Sí. es decir, lo eligen los alumnos, Sí, sí. lo que demuestra una cercanía del profe con sus alumnos. Sí, sí, y creo que esa aclaración de Julio, ese recordatorio de Julio viene muy a propósito de esta pregunta. Creo que para muchos de los que seguimos los temas económicos fue sorpresiva la designación en las últimas horas de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Se lo digo, vicepresidente, porque habíamos entendido, uno, que iba a ser una mujer, y bueno, y dos, porque tal vez ese nombre pues como que no estaba, seguramente en la cabeza de ustedes sí, pero de muchos de los que estaban especulando sobre el sonajero ministerial no lo habían mencionado. ¿Por qué Miguel Gómez Martínez y cuál debería ser su primera prioridad una vez se posesione el 7 de agosto? Hombre, Miguel es un hombre que viene de la academia también. Es un hombre que ha sido profesor universitario en varias universidades. De hecho, yo lo tuve como profesor en el CESA, en la Universidad del Rosario. Fue decano universitario varias veces, en la Sergio Arboleda también. Luego es un hombre que viene de la academia. Es un hombre que conoce el mundo empresarial y sobre todo el mundo empresarial relacionado con el sistema financiero. Conoce el mundo productivo desde un gremio como AmCham, como Azocolflores. Fasecolda. Y conoce el mundo financiero desde Fasecolda. Entonces ha tenido el contacto incluso con temas del mundo empresarial de ese sector. Y es una persona que ha tenido experiencia de relacionamiento internacional, que va a ser muy importante en este momento para tener relacionamiento con actores multilaterales, inversionistas y calificadoras de riesgo. Claro, no viene de la ortodoxia de siempre, de la cual han venido buena parte de los ministros de Hacienda. Pero yo tampoco vine de esa ortodoxia en su momento como ministro de Hacienda. Y yo creo que en esto de verdad también hay un reconocimiento de que no es la lógica de siempre la que rige la designación de estos ministros. Me parece que es un hombre competente para este propósito y sus desafíos no son menores. Yo digo, los desafíos son de crecimiento, los desafíos son de confianza internacional y de confianza nacional, y sus desafíos son sobre todo de atraer inversión privada a este país. Usted habla de encender unas turbinas que están apagadas y mencionó la energética. No nos va a decir usted quién va a ser el nuevo presidente de Ecopetrol ni los cambios que va a haber, porque obviamente usted ha estado sentado en esta mesa y sabe que todo será usado en su contra. Pero al menos explíquenos cuál será el primer cambio que va a sentir el país en política energética. Lo primero es que el primer decreto que tiene que expedir el gobierno de Abelardo de la Espriella es el decreto por el cual se cita a la asamblea de Ecopetrol, porque esa asamblea tiene que ser citada lo más rápidamente posible para que en esa asamblea se cambie la junta directiva y en esa junta directiva nueva se cambia al presidente de Ecopetrol. No podemos permitir que esto siga su marcha. Lo que ha sucedido hoy en Ecopetrol es una destrucción total.
es que Ecopetrol la hemos atacado por todos los frentes. La atacamos estratégicamente cuando le impedimos realizar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. La atacamos estratégicamente cuando le impedimos hacer exploración no convencional en Colombia o en el exterior. La atacamos en lo operativo y en lo financiero cuando hoy tenemos costos de extracción mucho mayores que hace 3 años. La atacamos financieramente. La atacáramos en el gobierno corporativo cuando el gobierno central interviene en decisiones que había tomado ya Ecopetrol, como el negocio que tenía con Oxy en los Estados Unidos, que hubiese sido una salvación para Ecopetrol. Y la atacamos en reputación cuando mantenemos al señor presidente Roa en esa entidad. Por eso la primera decisión tiene que ser esa. Y yo sí creo que el primer decreto rápido tiene que ser ese, porque aquí no se puede demorar mucho la presidencia de Ecopetrol en cabeza de quien la preside. Y convencer a Bayona también, pero no se va a meter ahí en eso. A ver, Juan Pablo, Félix, ¿quién sigue? Félix. Pues, vicepresidente, una cosa que está usted encargado en este momento, en lo inmediato, es el tema de la transición. Y ha sido un proceso complejo por lo que se ha visto, pero quiero reproducir las palabras del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que ha dicho lo siguiente: el tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto con la Procuraduría y la Contraloría prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego, un clima de opinión que hace pensar que no es una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una organización criminal en el poder, me hace pensar si en realidad el gobierno tiene garantías para rendir cuentas de su gestión. ¿Qué le respondería usted? A ver, lo primero es que los órganos de control se han pronunciado, y esa es una decisión de los órganos de control que yo no puedo ni determinar ni definir, en una demostración de que ellos tienen seguramente preocupaciones similares. Luego eso ya marca un poco alguna preocupación que es una preocupación de Estado institucional. Lo segundo es que este proceso de empalme nosotros lo arrancamos a hacer hace 8 meses. Nosotros incluso le pusimos un nombre, se llama el Arca de Noé, que como su nombre lo indica, se hacía antes de que llegara la tormenta. Y nosotros nos fuimos preparando para ese fin con 560 personas que en 22 sectores empezaron a trabajar información sobre cada uno de los sectores y entidades del Estado. Y ahora incorporamos más o menos 700 personas más, para un total de 1.300 personas. Ayer le dimos inicio a ese proceso de empalme, garantizando, eso sí, el cumplimiento de la Ley 951 de 2005, pero simultáneamente también elevando nuestras inquietudes y preocupaciones sobre riesgos en el manejo de los recursos públicos. Lo hemos llamado un empalme anticorrupción porque estamos preocupados con maquillaje de cifras, con esconder información, con dejar proyectos sin terminar, con improvisación, con incumplimientos, con desperdicios, y simultáneamente vamos a garantizar el tono de un empalme institucional, pero nosotros no podemos eximirnos de las preocupaciones que hoy tienen buena parte de los ciudadanos de este país. Señor vicepresidente electo, hablemos del mundo, hablemos de relaciones internacionales. Por ejemplo, Donald Trump le dio un espaldarazo gigantesco a Javier Milei cuando tenía elecciones regionales en ese país, y eso pues fue una garantía que además le dio un impulso a la economía. ¿Será que algo similar se puede hacer para que Colombia pueda también retomar el impulso? ¿Y esto cómo nos dejaría, por ejemplo, con la China, que es otro socio comercial importante? Yo creo que es muy importante lo que han sido las expresiones del presidente Trump, nuestro primer socio comercial y de inversión de Colombia, en relación a la elección de Abelardo de la Espriella. Lo que él ha señalado es que hay una común unidad alrededor de unos propósitos de lo que ha sido la cultura norteamericana en materia de libertad, de defensa y respeto a la iniciativa privada, de promoción de la democracia. Y eso por lo menos es un buen punto de partida para lo que tenemos que construir ahora, porque lo que está claro es que uno no puede patear 50.000 millones de dólares de exportaciones e importaciones, 5.500 millones de dólares en inversión extranjera directa o 1.300.000 americanos que nos visitan. Eso es muy importante y muy valioso, en el marco, naturalmente, del respeto a la soberanía, pero claramente para nosotros eso es importante. La relación con China siempre la hemos tenido en una dosis que yo llamaría de pragmatismo. La diplomacia exige pragmatismo en la relación con China. Seguiremos recibiendo inversión de China, seguiremos teniendo posibilidades en comercio internacional, y ese es el marco sobre el cual se maneja la relación. Vicepresidente, ni más faltaba que el nuevo gobierno toma la decisión de tener el aliado que considere, y usted nos explica por qué el gran aliado va a ser Estados Unidos. Ahí están los números. Pero ¿no le preocupa un poquito que se le vaya la mano al gobierno en la relación con Estados Unidos? Porque Estados Unidos se vuelve un poquito intervencionista en temas domésticos. Fíjese usted
la manera como se recomendó la presidencia de Abelardo de la Espriella, lo cual fue interpretado como una intervención de un país extranjero en un proceso democrático colombiano. Pero igualmente que se pueda pedirle al Departamento de Estado que le quiten la visa a este o a este otro, ¿no le preocupa que se pase esa raya? Yo lo que siento es que ahí los Estados Unidos ha sido siempre un socio importantísimo de nuestro país. Es que es nuestro primer socio comercial y de inversión. Y por eso lo dije, en el marco y en el respeto a la soberanía que tiene el pueblo colombiano. Ese es el principio esencial y eso lo vamos a mantener y ese tono va a seguir continuando. Y lo que he dicho también, yo incluso lo dije en campaña, vamos a seguir abriendo otros marcos de relaciones. Lo vamos a hacer con Europa, por ejemplo. Lo vamos a hacer con los países de Indoasia. Yo he hecho reuniones ya con los embajadores de Indoasia. Lo vamos a hacer con el Oriente Próximo. Y en el caso de China, vamos a seguir manteniendo esa relación pragmática. Luego, lo importante es que el país siga abriendo su relacionamiento con otras naciones y garantice el respeto a la soberanía. Uno de los temas en estos primeros días ya con la confirmación del resultado en los escrutinios que ha generado de cierta forma críticas a las decisiones que se están tomando desde el gobierno electo son los nombramientos. Por ejemplo, el ministro del Interior Rodrigo Lara, el ministro de Hacienda, y hay quienes dicen que esa es una señal de que el lema de ustedes de gobernar con los nunca y no con los de siempre, pues que no se está cumpliendo. ¿Cómo lee usted ese mensaje que se está enviando con esos nombramientos y la coherencia con lo que ustedes argumentaban en la campaña? A ver, varias cosas, Marcela, y la primera de ellas es, yo creo que Miguel no representa a los de siempre, en el fondo, porque si fuera los de siempre, buscaríamos seguramente a alguien mucho más cercano a esa ortodoxia macroeconómica de siempre. Miguel representa una mirada fresca, distinta en el mundo de la hacienda pública, porque es alguien que combina el mundo empresarial con el mundo académico, con el mundo del conocimiento de las finanzas públicas o de la hacienda pública. Es un hombre que ha tenido más una experiencia en esa perspectiva académica y empresarial que de la tradición de donde vienen los ministros de Hacienda. En ese orden de ideas, para mí representa una mirada fresca. Y Rodrigo ha sido una persona valiente, comprometida, incluso en la lucha anticorrupción. Ha sido una persona que estuvo al lado todo el tiempo en campaña, que tomó una decisión seguramente difícil en su momento cuando se vincula a la campaña, pero lo hace por convicción de corazón. Me parece que es un hombre, además, que tiene el conocimiento de la manera como se hace el relacionamiento con los actores políticos, porque ha sido congresista, pero es un hombre que mantiene la independencia respecto de esa manera tradicional como se relaciona el mundo de lo político. A mí me parece que es un excelente complemento como ministro de Gobierno y, repito, ha tenido compromisos muy activos en la lucha anticorrupción. La última pregunta, porque aquí me están diciendo que usted tiene otros compromisos y ni más faltaba que vamos a respetar para tener una buena relación hacia el futuro. Vicepresidente, el corte de cuentas. Eso lo hacen gobernadores, alcaldes y presidentes. Y en el corte de cuentas, por ejemplo, la noticia de ayer, en el mes de mayo, este gobierno firmó 400.000 contratos. En el mes de mayo. Ustedes van a hacer una auditoría y van a ir hasta el fondo de todos los cajones para entregar un informe de qué fue lo que pasó. Eso lo han hecho varias veces, pero yo me pregunto, ¿eso para qué sirve? Es decir, ese libro blanco y negro famoso, ¿en qué queda? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es una serie de investigación sobre esos hechos, porque no son menores. Mire lo que está pasando en este momento con la fiduprevisora, que son giros de casi 1.6 billones de pesos en los últimos días, en donde incluso el vicepresidente de la fiduprevisora se opuso a dichos giros. Y lo votaron. Dirigidos a temas de alimentación escolar y dirigidos a temas agropecuarios, 3 días antes de elecciones. Hay que llevarle la lupa a eso. Y no solamente llevarle la lupa a eso, sino preguntar más sobre ese tipo de operaciones e invitar a las autoridades judiciales a que se pronuncien sobre lo mismo. Contrataciones de última hora también relacionadas con el Ministerio de la Igualdad, en donde se decía el Ministerio de la Igualdad va a desaparecer, y entonces empezamos a ver que se contratan todos los funcionarios del Ministerio de la Igualdad en todos los ministerios de manera masiva. ¿Por qué? Eso es una burla a la decisión de la Corte Constitucional. Eso lo vamos a revisar. Los abusos de nombramiento en provisionalidad en la carrera diplomática por amigos del gobierno. ¿Cómo no averiguar sobre eso
¿cómo no pedir la intervención de las autoridades judiciales para que investiguen sobre el tema? Y ¿cómo no hacer público eso con transparencia al ciudadano? Porque los colombianos estamos en el derecho de saber eso, porque cuando hablamos de 1.6 billones, como lo que acabo de decir, pues es plata que podría ir, no sé, dirigida a un hospital o a atender un medicamento o a solucionar un problema de educación. Entonces los colombianos se merecen saber eso. Y la diferencia quizá respecto de lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 empalmes es que aquí sí se va a hacer público eso. Vicepresidente, muchísimas gracias y mucha suerte con el nuevo presidente de Ecopetrol. Cuando enciendan la turbina, se llama Joaquín Gutiérrez, leo acá. Vicepresidente, muchos éxitos y mucha suerte. Y ojalá que se puedan superar muy rápido tantas dificultades que tenemos. Y aquí muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Siempre bienvenido.